Muchas gracias a Andrea y a Violeta. Y también agradecerle a Valeria Coronel, que a ella la han invitado para que dé unas conferencias en la Universidad de Chile, en un congreso de historia, un programa de diferentes doctorados de historias entre distintos países de América Latina. Han organizado un congreso en Chile y Valeria la ha invitado para que sea conferencista y muy amablemente, de nuevo por el amor al pensamiento y a pensar América Latina, aceptó la invitación de estar aquí con nosotras. Así que también agradecerle a Valeria por esto. Y para que conozcan un poco más a Valeria, ella es historiadora, tiene un doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York, tiene una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Actualmente ha sido subdirectora del Flaxo Ecuador y actualmente se desempeña como profesora titular e investigadora de Flaxo. Dentro del Departamento de Sociología y Estudios de Género, y también es profesora en el doctorado de Historia Andina y miembro del Coloquio de Investigación en Sociología Política. Su investigación principal ha dado cuenta de la transición del Estado oligárquico al Estado nacional en la región andina, formas de movilización e integración del campesinado indígena en los partidos políticos durante el siglo XIX y el siglo XX. También estudia la trayectoria de la formación de los derechos sociales en la región a partir del análisis del conflicto social y la negociación de las fronteras internas de clase y etnicidad en sociedades postcoloniales. Entre otras cosas, Valeria ha publicado muchos textos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y entre esos diferentes textos cabe resaltar el que está a punto de salir, que se llama La Última Guerra del Siglo de las Luces, y es la revolución de Eloy Alfaro y, bueno, no voy a explicar ese libro ahora. La Última Guerra del Siglo de las Luces, Revolución Liberal y Republicanismo Popular en Ecuador. Ahí está, en realidad, y es para pensar el republicanismo popular y la revolución democrática en la zona andina. Casi conseguimos que el libro estuviera hoy con nosotras, pero está saliendo de imprenta hoy mismo de Ecuador, así que no dieron los tiempos para que nos lo pudiera compartir, aunque sea un ratito. Así que bueno, muchas gracias Valeria, y ya no robo más tiempo y te damos la palabra para tu conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación del Instituto de Estética, a Luciana y a las colegas que armaron el diplomado. También quiero decirles que para mí es un inmenso placer estar aquí en Chile, después de varias décadas, muchas. Yo viví aquí en los años 70 y he vuelto por primera vez después de todos esos años. Entonces es sumamente emocionante para mí estar aquí y así como son los tiempos, tal vez en estas 4 décadas debí haber preparado algo tan largo y tan consistente como una intervención de 4 décadas, pero siempre se interviene en los momentos precisos, que son momentos complejos, en donde uno llega con un trabajo de largo plazo, pero también con un cierto apuro, con una todavía cierta inconsistencia en el trabajo, las dos cosas. Entonces les quiero compartir, como ustedes han oído, yo estudio fundamentalmente la historia política del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en América Latina, y particularmente el concepto de las crisis y qué es lo que está en juego durante las crisis. Pero en ese marco, por tratarse del concepto de crisis, precisamente de un concepto que tiende a exigir un tipo de análisis integral, complejo, una crisis atañe a todos los campos articulados, tanto del saber como de la economía, y sobre todo atañe al problema de la conducción política para la conducción por fuera de la crisis, para la conducción, atañe a la disputa de todas las fuerzas, de todas las formas retóricas, de todas las corrientes de pensamiento, para librar un momento de transición que solamente se libra a través de una conducción política. Entonces, en ese marco, ha sido fundamental para mí y de gran descubrimiento encontrar descubrir la relevancia que tiene para los pensadores durante la crisis el analizar el problema de la cultura y el arte. ¿Qué provee a los estrategas, a los analistas políticos de cómo vamos a transitar esta crisis? El pensar sobre el arte como método de conocimiento, pero también pensar el arte como un campo de interpelación,
pensar el problema del lenguaje común, de la identidad y del lenguaje común a través del método crítico del arte. Entonces, como les digo, es una reflexión que pareciera relativamente complementaria al centro de mi trabajo, que es la historia política, pero resulta que el análisis sobre el problema cultural, el problema de la ideología y el problema del arte es central en el momento de definir cómo salir de una coyuntura crítica y cómo predomina una conducción democrática por sobre una conducción autoritaria para la salida de las crisis. Entonces, en ese marco y por el carácter disciplinario de los estudios de la estética más cercanos a las humanidades, no les voy a comentar cómo fue la crisis, ni cuáles fueron las alternativas y las rutas que vivieron los países de América Latina, que fueron muy contrastantes entre sí, pero sobre todo no les voy a hacer necesariamente una comparación entre lo que pasó en América Latina y en Europa. En América Latina sí hay que asentar que se exploraron transiciones de la crisis mundial de los años 30, 20 y 30, se dieron transiciones de tipo democrático de esa crisis, mientras que en Europa predominó, como dentro del campo de fuerzas y la política interna, predominó una ruta autoritaria. Como ustedes saben, los fascismos, que suponen autoritarismos de masas, surgieron en Europa y en América Latina fueron subordinados por transiciones más de tipo nacional populares, transiciones donde trabajaron de manera conjunta los partidos republicanos democráticos, los radicalismos junto con los socialismos democráticos, y constituyeron reformas estatales, procesos redistributivos, expandieron la ciudadanía a otras clases sociales y crearon una narrativa sobre la nación plebeya. Mientras en Europa la transición a la crisis de los años 30 al interior se resolvió por la vía fascista y luego hubo una superposición global hacia lo que conocemos como la nueva democracia a la norteamericana, al final de la Segunda Guerra Mundial, en América Latina las transiciones fundamentales se dieron por la vía nacional popular, es decir, por un nuevo ciclo de regeneración de la ruta democrática. Digo un nuevo ciclo, o sea, un ciclo de regeneración de la ruta democrática, precisamente porque es un elemento fundamental para la propuesta, para una pequeña discusión que quiero proponer aquí sobre lo que nos enseñaron, por qué fue relevante pensar la estética para autores como Gramsci, Mariátegui y Benjamin, tres autores de la crisis mundial. Digo que fue una regeneración del pensamiento democrático el modo en que se dio la transición de la crisis en América Latina en los años 30, porque hubo un ciclo previo de gobierno democrático, que fue el de la República Plebeya o la República Democrática. El republicanismo democrático fue regenerado en los años 30. Y en estos dos ciclos, en el ciclo del republicanismo democrático, en los países que tuvieron regímenes republicanos democráticos, o hegemonías más que regímenes, hegemonías republicanas democráticas, y en países donde no tuvieron hegemonías republicanas democráticas, pero existió la corriente intelectual de los democráticos, se dieron algunas bases fundamentales, un tipo de modernismo, un tipo de literatura, de representación pictórica, unos motivos del modernismo ligados a este republicanismo democrático, que voy a mencionar ahora algunos de ellos. Y estos motivos, que fueron parte de la producción poética, de la producción narrativa, de la producción cultural de finales del siglo XIX e inicios del XX, fue matriz y fue retomada por los pensadores de inicios de las vanguardias en la década del 20, o sea, los elementos del modernismo producido por la corriente democrática. No estoy hablando del modernismo producido por la corriente católica, que también existió. Hay una corriente conservadora que usa los colores del modernismo, el carácter, incluso la expresión simbólica del modernismo, pero para representar el progreso católico, un futurismo en celeste y en amarillo patito. Pero no estoy hablando de ese, sino del modernismo, o sea, para crear este espiritualismo, este neogótico, con diseño modernista, pero con relato conservador, no ese, sino los modernismos cercanos a las repúblicas democráticas, en el caso, por ejemplo, de alguna de la producción uruguaya y también la producción ecuatoriana, pero también en donde no triunfaron en términos de hegemonía o donde no fueron predominantes, en países donde hubo más bien un pacto oligárquico, como en el caso del Perú,
o en el caso de Colombia, donde las oligarquías fueron más fuertes que el Partido Radical o el Partido Republicano Democrático, también en esos países hubo una corriente intelectual y estética de modernismo republicano y de pensamiento democrático. Ese modernismo dejó marcadas algunas interrogantes, algunas rupturas sobre los mitos, algunas rupturas sobre las creencias culturales, sobre la idea de la comunidad, sobre los valores, sobre el lugar que ocupa el lenguaje. Dejaron sentadas unas matrices de reflexión crítica y también unas nuevas representaciones sobre el cambio cultural que fueron apropiadas durante la crisis mundial en los años 30. En los años 20 y 30. Es decir, que hay dos momentos del modernismo, o sea, aquí hay una conexión, unos ejes de conexión muy serios, muy profundos, en la corriente democrática entre las vanguardias y el modernismo. Digo esto porque en varias apreciaciones académicas, las vanguardias parecen una ruptura total frente al modernismo. El modernismo aparece como un movimiento extranjerizante, una especie de copia de la sensibilidad francesa, una pose no entendida como una expresión de la subjetividad dramática, sino una pose entendida como una copia, una mímesis, así como dicen que nuestros procesos democráticos son copias de otros procesos democráticos, también se ha planteado que nuestros modernismos son copias de un giro estético metropolitano. Pero hay un modernismo propio, un modernismo latinoamericano, que hace su propia crítica a la cultura burguesa ligada su propia crítica a la estética tradicional ligada a la nación católica, que hace su propia crítica al mercado mundial y al lugar que ocupan las mercancías, el mundo del fetichismo de la mercancía. El modernismo latinoamericano hace su propia crítica al positivismo, al organicismo, al patriarcado. Es decir, hay una corriente del modernismo que hace ese gesto de autonomía de la lengua, de arbitrariedad, de artificialidad del lenguaje, de insuficiencia del lenguaje, que es el gesto común de los modernismos, pero lo hace con motivos propios de la crítica de los lugares de los lugares y de los dispositivos del mito, de los mitos que constituyen el poder en la modernidad periférica. Por dar un ejemplo, y ya voy a ir al grano, pero esto es importante para poner en contexto lo que estoy queriendo discutir. ¿Qué sé yo? Si uno de los motivos centrales que analiza Benjamin sobre Baudelaire es la del paseante que se siente solo en medio de las multitudes, ¿no es cierto? Como experiencia de alienación en el mundo de la mercancía, ¿no es cierto? Y como una percepción del sujeto que está en medio de las masas, pero está solo. Ese es un motivo crítico frente al mundo burgués, ¿verdad? El modernismo latinoamericano critica la dominación, la prostitución, el papel de la iglesia para mercantilizar el cuerpo de las mujeres y su dominación como elemento de la estructura patrimonial y patriarcal de los estados autoritarios. Sí, o sea, lo hace, pero no lo hace desde la sociología, lo hace desde la estética, lo hace en la poesía y lo hace en la narrativa. También tienen otros elementos claves afines, pero distintos. Por ejemplo, el papel que tiene en la identidad del poeta moderno con el sujeto marginal o periférico de las ciudades metropolitanas, esa identidad entre el poeta y el marginal, el verse en los ojos del marginal también, en la poesía metropolitana del modernismo, en la poesía crítica del modernismo metropolitano, se puede encontrar en el modernismo latinoamericano en la mirada, la correspondencia en la mirada que existe entre el narrador o el poeta y la marginalidad con sus características propias en América Latina, que tienen que ver con la racialización, con la constitución de subhumanos, ¿no? Entonces, gran parte de los microrrelatos modernistas, andinos, por ejemplo, muestran un poeta que está hablando en los términos simbólicos y abstractos de la poesía modernista, pero que puede encontrarse tanto como un animal simbólico,
un animal mítico, que suelen encontrarse en los poetas modernistas con estos animales míticos, ¿verdad? O encontrarse en los ojos de la subhumanidad en los márgenes de la ciudad, en los arrabales, ¿no? Entonces, el poeta modernista andino se encuentra con la racialización en los arrabales, pero no con la racialización de espaldas, sino en los ojos del racializado en los arrabales de Quito o en los arrabales de Lima, ¿ya? Por otro lado, uno de los temas claves del modernismo latinoamericano, como les decía, es la desmitificación es la crítica a las teorías esencialistas sobre la dominación racial. Eso es una cosa que une el modernismo latinoamericano con las vanguardias. Y también hay una crítica que hay que explorar mucho más, porque no se reconoce que haya existido de manera suficientemente consistente, pero hay una crítica al patriarcalismo en el modernismo latinoamericano. Bueno, y esta tradición democrática del modernismo latinoamericano inspira una reflexión propia también, un giro propio de las vanguardias muy conectado con este modernismo, y que a diferencia de lo que sostiene, digamos, el paradigma tradicional de las escuelas de pensamiento, en realidad estas vanguardias están muy conectadas con estos tropos críticos del republicanismo democrático que están integrados por el modernismo. Entonces, las vanguardias toman estos motivos críticos del modernismo, del republicanismo democrático, y los regeneran dentro del contexto de un nuevo ciclo de crisis. Entonces, si el modernismo está planteando las claves culturales de un nuevo nivel de emancipación, que ya no es la emancipación de las guerras entre los partidos políticos, sino que es la emancipación del lenguaje para constituir una política basada en los consensos, en asumir en primera instancia los antagonismos, los conflictos, las tensiones, las exclusiones. Es decir, se politiza la idea de integración social y, o sea, se reconoce el carácter político y conflictivo del proyecto de integración social republicano. Y se trabaja en ese marco, en ese problema de la integración social de una sociedad contradictoria, atravesada por dominaciones, una sociedad politizada. El modernismo asume una sociedad politizada y se plantea la revolución cultural que va a constituir el republicanismo democrático. O sea, en el periódico, en los grandes rotativos y en la prensa chica de las organizaciones, de las sociedades democráticas en Guayaquil, en Cali, se piensa la República Democrática como un problema, como un horizonte que no se construye solo a través de la derrota militar del Partido Conservador y del Partido Oligárquico Liberal, sino en una batalla cultural. Esa batalla cultural, que tiene unas claves muy importantes a finales del siglo XIX y principios del XX, en algunos lugares asienta un ámbito de la esfera pública, o sea, es apropiado por amplios sectores de la esfera pública, una esfera pública diversa, no solamente de pocos letrados, sino de organizaciones que están también apropiadas de pequeñas imprentas. Hay una poderosa esfera pública en ese momento. Es apropiada en ese momento, el horizonte democrático es apropiado por muchos actores. Aunque en muchos casos no fuera satisfecho ese horizonte democrático, la promesa de democratización no logra necesariamente todos sus objetivos, si es el lenguaje de las demandas y de la legitimidad en ciudades democráticas como Guayaquil, para dar uno de los casos. Es el horizonte de identidad, la democracia. Pero no alcanza, porque, es apropiada, es el relato de sí mismos, forma parte de la literatura y de la producción de letras de organizaciones obreras, forma parte de los discursos de justicia de las comunidades indígenas y campesinas que usan el relato democrático en la demanda de ese reconocimiento y de títulos de tierras, de ciudadanía. Es parte del lenguaje común, el lenguaje democrático. Pero viene la crisis mundial de la Primera Guerra. La Primera Guerra, y a esto es lo que voy, una cosa importante es aquí caracterizar esa crisis. O sea, la Primera Guerra Mundial produce, como sabemos, una contracción del mercado internacional, pero no es una crisis económica de pobreza derivada directamente de la economía lo que sufren las sociedades. Lo que las sociedades sufren es algo comparable a lo que estamos viviendo hoy.
que es que se ponen en juego dos posibles rutas para salir de esa contracción del mercado, para ese golpe económico que además tiene que ver con un momento de alta concentración de la riqueza, de constitución de oligopolios transnacionales y de la constitución de una dictadura bancaria como alternativa en la crisis a nivel mundial. Los años 20 es un momento de dictadura bancaria internacional, que se comora, es lo que digo, y luego se consolida el fascismo, lo que intenta es sostener esa dictadura bancaria. La crisis consiste en que aquellas tradiciones democráticas que estaban mezcladas en los partidos y estaban presentes en las esferas públicas, combaten por una alternativa distinta para la transición de esas crisis. Entonces es un ciclo de combate político muy álgido, la década del 20 y 30. Y es el combate entre la ruta de la dictadura bancaria, que la dictadura bancaria no solamente que acumula la riqueza y genera un nuevo ciclo de desposesión, sino que también rompe con todos los arreglos y la hegemonía del discurso democrático de las repúblicas. No solamente, digamos, proscribe al socialismo e impone violencia como sistema de resolución de conflictos a nivel planetario, aquí el Salitre, en Guayaquil 1922, la matanza en Santa Marta. Hay matanzas todo lo largo del planeta en ese momento, que son matanzas que no se derivan directo de la economía, sino que la dictadura bancaria un poco a lo que apunta es a la acumulación, a un nuevo ciclo de acumulación, a un nuevo ciclo de desposesión, pero también a resquebrajar todos los resortes democráticos que se habían constituido desde la fundación de las repúblicas y obviamente uno de los desarrollos de esta construcción democrática, las organizaciones, las sociedades democráticas populares y la emergencia del concepto de clase dentro de la cultura política popular, que es la entrada del socialismo. Entonces, las dictaduras bancarias no solamente generan regímenes de acumulación monopólicos y con eso empobrecen, trasladan la crisis, como se dice siempre, a los hombros de los pobres, sino que también rompen con todas las instituciones democráticas y las formas de participación política, incluso destruyen los partidos cuya hegemonía para mediar en el capitalismo combinaban la propiedad privada con cierta oferta democrática. O sea, destruyen la posibilidad de pensar en el horizonte de la inclusión, de la democratización gradual y del progreso. Pero generan otro discurso en torno al progreso, desconectado de la apropiación popular de lo democrático, que precisamente es sometido a crítica por estos autores. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más detenidamente sobre algunos elementos que se desarrollan en la obra, ciertos elementos selectivamente tomados en cuenta aquí para conversar con ustedes, que incorpora el trabajo en teoría crítica de Benjamin Gramsci y Mariátegui para poder darle vuelta al método, porque la pregunta de ellos es, ¿cómo entendemos este momento? ¿Sí? ¿Nos alcanzan los instrumentos del conocimiento para entender lo que nos está pasando? Es una primera pregunta que se hace. Entonces, lo primero que proclaman de alguna manera es que ese momento que están viviendo es un presente complejo, ¿sí? Es un presente que no puede ser entendido como la disputa entre dos polos o un ciclo de transición donde se pueden sumar la política y la economía, sino que es un momento en el que se suman lo arcaico, lo moderno y que hay que definir el futuro, que en el presente se define el futuro. Hay una reflexión sobre el tiempo súper interesante que se asocia con la idea, incluso Benjamin habla de una revolución copernicana, Ernst Bloch habla de un Jetztzeit o un presente complejo que es arcaico, futurista, donde se quiebra el progreso, o sea, hay un cisma del tiempo. Mariátegui habla de cómo el mito que se supone que en la etnología imperialista, que para la etnología imperialista del momento el mito conecta con una antigüedad ahistórica que no tiene presente, el mito y lo étnico que conecta con lo arcaico en la etnología imperialista. Mariátegui le da presencialidad y futuro al mito andino, ¿verdad? Hay toda una discusión sobre
cómo lo arcaico puede ser futuro, cómo lo moderno está hablando de lo arcaico como si fuera pasado cuando es presente. Hay toda una discusión sobre el tiempo ahí súper interesante en todos estos autores. Mariátegui, como les digo, plantea que el mito étnico, la identidad andina, que no es una sociedad sin historia, sino que más bien es proteica, es decir, es una fuerza en la disputa del presente y va a construir el futuro que será lo nacional popular socialista en el Perú. Con eso disputa contra la etnología imperialista. Por el lado de Gramsci y de Benjamin, ellos son muy fuertemente críticos de las ideologías del progreso, apropiadas por el positivismo para una especie de naturalización del progreso, una especie de combinación entre organicismo y liberalismo en el horizonte del progreso que genera toda esta lógica instrumental, que incluso es un relato instrumental, racional de la construcción del futuro, que es muy criticado por Benjamin en las tesis sobre filosofía de la historia, y por Gramsci, cuando él incorpora una lectura dialéctica de lo intelectual, de la producción intelectual. Cuando nos dice, al igual que lo hacen los otros dos autores, que no podemos pensar los géneros del conocimiento, esa es otra crítica súper importante, que no se pueden pensar los géneros del conocimiento, es decir, la división entre la estética, la ciencia y la sociología y la etnología, como lo pensaron los sociólogos de Francia, de la época burguesa imperialista, y los fundadores de la sociología francesa, que lo pensaron como las divisiones del campo del saber, que ya se cristalizan, terminan su proceso de evolución como producción social y colectiva, cuando toman la forma de ciencias en la universidad, ¿no? O de campos profesionales. Entonces, mientras Durkheim dice que hay una lógica de especialización, como la matriz de evolución de los campos de conocimiento, de las artes, de las ciencias, los campos profesionales, las instituciones, él habla del proceso de especialización y constitución de campos autónomos. Estos tres autores en el contexto de la crisis dicen, esa no es la trayectoria de los campos del saber. No se trata de que se vuelvan profesiones ni que se vuelvan campos académicos universitarios. Justamente hay que reinsertarles, encontrar sus matrices y ver sus procesos de constitución en el marco de la corriente y la disputa política por la transición de la crisis, por la transición sobre un combate general y complejo por la constitución del mundo moderno por vía autoritaria, por vía democrática. Entonces, ¿cómo lo hacen? En el caso de Gramsci es muy conocido, cuando él habla del intelectual orgánico, no está dando una prédica moral de conéctese mejor con su organización, pregunte todo, no. Lo que está diciendo es todo el pensamiento conservador y el pensamiento del progreso liberal cibernético confluyen en el pensamiento fascista y se conforma en una constelación que se acentúa, no es que hay el pensamiento sociológico fascista sentado en la cátedra de la universidad de no sé qué, sino el pensamiento fascista se constituye en el campo feudal sumado a la iglesia, sumado a la poética conservadora, en el historicismo conservador, o sea, él mapea dónde se produce el conocimiento y cómo se constituyen paradigmas del conocimiento, por fuera de esta idea de institucionalización burguesa imperialista de que se constituyen en la universidad y ya hasta ahí se acabó la evolución y desde ahí solamente van a ser debates de ideas. Los debates no son entre ideas, hay constelaciones donde se produce ese conocimiento y hay otras constelaciones donde se produce un conocimiento antagónico al primero, que es la constelación que tienen que lograr reconstruir los historiadores de la ruta democrática. Los historiadores de lo nacional popular tienen, y de lo que él plantea que lo nacional popular tendrá una oportunidad en la disputa socialista contra el fascismo, tienen que reconocer que no son los derrotados de la academia, sino que producen en otro lado. Producen también en la academia, pero producen en el periodismo, pero producen en la crítica y el combate local, y producen en el uso del derecho, y conjuntamente van creando esta corriente de pensamiento que es la corriente de pensamiento y la corriente estratégica del jacobinismo,
donde se articula lo popular con lo burgués periférico, lo campesino con el burgués periférico, donde se va constituyendo una voz posible común, una voluntad colectiva de tipo nacional, de tipo de clase, de tipo socialista, de tipo pueblo, incluso de tipo transnacional. Mejor dicho de otra manera, a diferencia de la sociología francesa, estos tres pensadores marxistas de la crisis en contextos de opresión fascista u oligárquica, plantean otro modelo para ubicar dónde se produce, cómo entender la matriz de producción de saberes, entre esos el saber estético. Y no se reconocen en esta construcción de este árbol de especializaciones y constituciones de campos que se intercambian en el mercado, sin negar que existe el mercado y las profesiones, porque todos estos son clases medias o clases populares que creen en procesos de formación en la letra y existe la idea de la universidad popular, ustedes lo saben. Pero para ellos lo que hay que hacer es ubicar las constelaciones sociales que confluyen en la configuración del conocimiento. Y a eso se refiere con intelectuales orgánicos. No está dando, como digo, una cátedra de moral para conéctese con su organización. No es eso el concepto de intelectual orgánico. Perdón la broma pesada. Pero por si acaso. Entonces, es un método para trazar y para reconocer el carácter, el antagonismo en la producción del conocimiento, ¿no? Y entonces, ¿cómo se inscribe el conocimiento estético? ¿Cuál es la crítica o el método del conocimiento desde el campo estético? ¿Y con qué otros lugares de esas constelaciones democráticas confluye? Esta no es una pregunta menor, porque en muchas de las... Y bueno, me conecto con ustedes como estudiante, que también soy y todos seguimos siendo. Muchos de los proyectos de investigación sobre el tema de las artes acogen la obra de Bourdieu sobre la profesionalización del campo de las artes, planteando que esto, bueno, no vamos a reconstruir la obra de Bourdieu, pero básicamente inspira investigaciones que se centran en saber qué se leyó en la universidad y si llegó la influencia de determinadas corrientes, si en la Universidad Latinoamericana se leyó esto, se leyó otro, cuándo se profesionalizó dentro de la universidad una carrera, y a partir de eso se delimita cuándo se configuró el campo del arte o el campo de la sociología o el campo de no sé qué, de acuerdo a si se institucionalizó de una manera afín a cómo se trazó el proceso institucional en las sociedades burguesas centrales, en algunas de ellas, ni siquiera en todas. Pero justamente las preguntas durante la crisis, en este contexto de golpe de las instituciones, de los resortes democráticos y de destrucción de los derechos conocidos, donde se rompe la idea de constituir incluso el mito de una sociedad en común, el mito republicano de una sociedad en común, también entra en crisis la idea de que finalmente hay una evolución en los campos del conocimiento y se van institucionalizando en las universidades. Y estos tres autores, por eso, recolocan en los saberes dentro de matrices sociales. Dentro de matrices sociales, no por decir este producto intelectual es la expresión de esta clase, no, es por decir esto se produjo en la sociedad democrática del barrio San Roque, con la prensa tal, que dialogó con la sociedad de los periodistas y los abogados, y en la calle se dieron a piedrazos con los positivistas, y todo eso tiene como una ubicación en el campo de las prácticas sociales, y hay que reconocerlo, la prensa estaba en todos lados, ¿ya? Y la producción de discursos no se da solamente en las instituciones que se canonizan. Entonces, la idea es reconocer y desenterrar, sacar del descrédito la corriente de los democráticos. Y esa corriente de los democráticos no se encuentra siempre canonizada en la universidad, tal vez en pocas oportunidades lo hace. Se encuentra dispersa y solo conectada por la confluencia política y por el antagonismo que proponen a la corriente autoritaria. Eso nos está proponiendo como método para entender a los intelectuales la obra de Gramsci. En el caso de Benjamin, de una manera como desde un relato más, yo diría más literario, o sea, sí, también nos ofrece un método, pues, pero bueno, tiene otra forma de dirigirse al público. También, y en los tres casos, en el caso de Mariátegui también, cuando enfocan, digamos, la idea de la producción del conocimiento en forma de constelaciones sociales que producen y dialogan y combaten a otra constelación social. Entonces se produce el relato nacional, dice Mariátegui, el relato nacional podría producirse de confluir el trabajo
de los periodistas y de los literatos como Vallejo con la renovación estratégica del lenguaje indígena, que está pensando en la crisis, que está pensando en la desposesión, que está combatiendo y que está reclamando, y que va a producir en esta conjugación la voz moderna de la nación peruana. Entonces, digamos, la literatura de la nación peruana sería no solamente como resultado de una articulación, de la constitución de una constelación de voces que entran en diálogo, sino de una doble matriz de modernidad que confluye, ¿no es cierto? Hay una modernidad que se constituye en varios lugares y se constituye en el combate de los mitos que esencializan la diferencia racial y que construyen los fundamentos del colonialismo interno y del imperialismo en el Perú. Entonces hay un proceso de desacralización que se da en muchos lados y que podrían confluir en crear un relato, no un relato y este es el siguiente punto. ¿Cuál es el tipo de relato que producen estas constelaciones en la tradición democrática? Se trata de construir ahora sí una nación salvífica, una nación bolivariana o una nación con un relato de identidad colectiva, plebeyo, pero incuestionable, un relato ya acabado de lo que somos como nación plebeya. No, más bien la propuesta tanto de Mariátegui como de Benjamin, vamos a ir más puntualmente, para el caso de Benjamin, siempre es compleja la obra de Benjamin, porque está justamente escrita en forma alegórica de alguna manera, ¿no? Hay que encontrar las claves para leerle de una manera particular, distinta al carácter expositivo que suelen tener las obras. Por ejemplo, la obra de Mariátegui es una obra explicativa, ¿sí? La obra de Gramsci también tiene sus claves porque está escondido de la policía, pero trata de explicar. En el caso de Benjamin, él opera en representación, o sea, él representa lo que está diciendo. Entonces hay que leerle como obra de arte a la obra de Benjamin. Ya, pero la propuesta de él no es que la corriente democrática antifascista, después de romper el mito del progreso, tiene que actuar con un relato verdadero de unidad y fraternidad. No. Entonces, él lo que encuentra, y bueno, sugiero que lo sigamos estudiando, pero lo que él propone es como apropiarse de la lógica fetichista de la mercancía, que no debe entenderse el fetichismo de la mercancía como un ocultamiento de las relaciones verdaderas, sino como una pauta que ordena las relaciones sociales. El fetichismo ordena, no esconde las relaciones sociales, ¿cierto? Es una fantasmagoría de objetos que hablan por sí solos y organizan el mundo. El fetichismo no oculta la realidad, sino que la ordena. Y por tanto, el combate no es contra el fetichismo, sino por el modo en que nuestros fetiches van a funcionar y ordenar los objetos de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso usa y acude a la alegoría como método para el lenguaje crítico, como un método de lenguaje crítico. ¿Cuál es la operación de lo que yo voy entendiendo él aporta? Bueno, como digo, primero esta lectura una lectura de Marx sobre el fetichismo de la mercancía, en la cual de ninguna manera describe el fetichismo como una forma de ocultar la realidad, sino de ordenarla. Y segundo, decir, bueno, si esta fantasmagoría ordena la realidad, ¿cuál sería la forma de constituir nuestra voz propia? ¿Qué es lo que hace el arte moderno? Se pregunta, por eso va a lo de Baudelaire. El arte moderno construye también una fantasmagoría. La poética de Baudelaire, el modernismo y el simbolismo construyen una fantasmagoría en la que no están invitando a que te creas que esa es la nueva realidad. No es que ellos están volando como les acusan los detractores del modernismo que decían que eran unos adictos y punto. No es que se fueron a otro planeta, sino lo que te están diciendo, esta es una construcción artificial, este es un mundo en claves arbitrarias, pero puedes tener la llave y participar de su constitución. Según entiendo, con la búsqueda que tiene Benjamin en el barroco y luego en la poética modernista de la alegoría, es que la alegoría es esta lógica de que un símbolo contiguo
que en realidad no posee la esencia de lo que intenta representar, sino que apenas la sugiere, solo la sugiere en total distancia de lo que quiere representar. Puede ser, es una representación con una imagen distinta que se quiere asociar a algo que se quiere decir. Entonces tú tienes que tener un código para descifrar la alegoría, ¿no es cierto? Es una invitación, esta alegoría, el método, el pensamiento alegórico, es una invitación a que el público o el lector posea las claves para la lectura de esa alegoría. Te invita a compartir el lenguaje y jugar el juego de construcción de la alegoría y de deconstrucción de la alegoría. Es como una invitación, le pone al lenguaje en una función completamente distinta a la función de un relato más instrumental o más esencialista sobre el progreso, en un lugar muy distinto digamos, lo que él critica como el historicismo del progreso. También le coloca en un lugar muy distinto a la imagen de lo que le coloca la cultura del bazar o de la exposición universal o de la producción del deseo del exótico, de la mercancía, o sea, la estética de bazar. También la coloca en un lugar muy distinto, no naturaliza la mercancía, no naturaliza el progreso, sino que dice esto es arbitrario y hasta probablemente inconsistente, pero tiene unas claves de entrada y las claves de entrada le hacen al público un sujeto activo en la producción en esa producción del lenguaje. Un poco la alegoría exige que el lector sea sujeto activo en la lectura de esos códigos, porque por sí mismo porque por sí mismo expresan ser arbitrarios. Y en eso insiste la poesía del modernismo incluso, ¿no? Y del simbolismo, que presenta que para algunos es como un discurso de una nueva religión, pero la lectura que hace Benjamin del modernismo es que no es una nueva religión, que al contrario lo que invita es a reconocer la arbitrariedad del símbolo, la ruina de las antiguas religiones, la imposibilidad de reconstruir las antiguas religiones y volverlas presentes en la modernidad, y la invitación a tener la llave para entrar en la alegoría y participar de un discurso de lenguaje que es un discurso secular y un poco... La invitación política dentro de ese relato es al carácter activo y colectivo en la construcción del mundo simbólico. Es decir, el lenguaje como un pacto, o sea, no como un pacto, sino como una práctica plebiscitaria. O sea, nos vamos a creer este escenario en común. ¿Cómo vas a activar? ¿Vas a creer tú en que este venado mítico te vio a los ojos? Vas a venir conmigo, lo vamos a creer. ¿Hasta cuándo lo vamos a creer? O sea, ¿cuál es la llave del lector para entrar en un poema de esa naturaleza, ¿no? Me parece que, y de hecho, parece más fácil explicarlo para el caso del barroco, porque Benjamin conecta el barroco con el modernismo por su carácter alegórico. Precisamente, ya no hablando de Benjamin, pero precisamente en el barroco, los manuales de construcción de imagen plantean que el lector de la imagen debe sentir que tienes claves únicas para ver lo que no se ve con los ojos naturales, se ve con los ojos morales. Y con los ojos morales, en los ojos morales son los ojos que están codificados por una conciencia explícita de que hay un arbitrio, que es una representación, que es un lenguaje que solamente es un juego de representación de algo que no puede aprender. O sea, el barroco como lenguaje de moderno no plantea que ahí está la divinidad en las cosas, sino que es un juego social para pensar que ahí podría, o sea, que está representándose la divinidad. O sea, hay un discurso explícito que acompaña el barroco de la representación como insuficiencia, de que tienen que compartir un código común los lectores de la imagen religiosa o de la imagen del barroco, del teatro barroco, tienen que entender que hay un código artificioso que comparten para poner como si estuvieran compartiendo una escena. De ninguna manera es una invitación a naturalizar esa escena. El positivismo ha roto con esa distancia crítica que tiene en el barroco el lenguaje moderno. En términos teológicos, el modernismo retoma el problema de la alegoría como un pacto de colectura y de co-construcción de un mundo simbólico que evidentemente se distancia del mundo de lo natural y del mundo de la tradición delegada, rompe con la tradición, no para construir una nueva tradición, sino para plantear el carácter consensual y conflictivo de la producción del lenguaje y de la cultura moderna. Y así lo lee, así lo sugiere Benjamin al tratar de coger el método de la alegoría para construir el relato en el contexto de la crisis. Entonces, revierte el lugar que ocupa el fetiche no por decir esto es falso, sino por decir
construyamos un relato de tipo alegórico en el que estamos conscientes de su arbitrariedad, su insuficiencia y sobre todo la confluencia social que exige compartir este código, que sabemos que tenemos que llegar a un consenso sobre el código que nos interesa compartir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, estoy pensando mientras estoy hablando con ustedes, porque es precisamente como método, es un método de pensamiento. Entonces, es una reflexión sobre método exige un modo de pensar para quien lo expone que siempre nos pone en condición de aprendizaje. De ahí, que es que ya no sé si ya se me acaba el tiempo, quisiera, bueno, ya planteé lo que, en términos muy generales, lo de Gramsci. En el caso del modernismo latinoamericano, y solamente me quiero referir no solamente, digamos, a Mariátegui, sino a bueno, no solo a Mariátegui, ¿qué es eso? Pero bueno, a partir de Mariátegui y de los lectores de Mariátegui, quisiera mencionar algunas de las aportes que hizo el modernismo latinoamericano, muy brevemente, algunos motivos críticos también reconocibles. Bueno, he mencionado esto de lo sugerente y la necesidad de seguir pensando esta articulación entre el trabajo que hace el modernismo crítico y el carácter presente del lenguaje andino como lenguaje político y estético en la producción de una voz moderna, una representación artística, un relato histórico, nacional, popular en el Perú. O sea, esta conjunción, digamos, llamémoslo así, entre César Vallejo y el mito andino, no era para construir una nueva identidad peruana de tipo gráfico, indigenista, que mezcle como pastiches las cosas, sino para que sea un método de pensamiento que sea a la vez crítico, desmitificador, desesencializador, pero a la vez sea una agencia, parte de lo que se reconoce como el partido de la acción, es decir, que tenga una injerencia transformadora. Es decir, que no sea una idea, sino que también sea un orientador de prácticas, que sea reordenador del mundo, constructor de la felicidad. Es decir, transformador, que pueda entrar en combate. En eso es súper interesante en el modernismo latinoamericano. Voy a mencionar, no sé cuánto tiempo más ya, 5 minutos tengo, 3. Ah, bueno, eso. Ay, qué bueno. Ya. Otra vez me estoy pasando, pensé que no había llegado. Este es mío también. Ya, bueno. Sí. A ver, nuevamente en esta conjunción, en esta muy sugerente y de largo aliento relevante conjunción que propone Mariátegui, todo un enigma para nuestro pensamiento contemporáneo que sigue siendo productivo, de cómo conjugar las transformaciones en las artes modernas, diría yo, y cómo desexotizar, entender el carácter no exótico, cómo salir del pensamiento imperialista sobre las comunidades populares y étnicas de nuestros países, cómo salir del pensamiento etnológico que planteó Sociedades sin Historia y planteó el carácter tribal más cercano a las ciencias naturales de las comunidades indígenas en el entorno del imperialismo inglés y francés, cómo salir de eso y crear nuestro propio relato sobre nuestra propia escucha y reconocimiento sobre el carácter moderno de la agencia de las comunidades indígenas y de los sectores plebeyos en la constitución de las modernidades latinoamericanas, ¿no? O sea, cómo no autotribalizarnos, por un lado. Y por otro lado, cómo conectar no tribalizarnos, es decir, salir del carácter de exóticos y encontrar cuáles son nuestras voces modernas, o sea, qué más moderno que un litigio jurídico por desposesión de tierra contra un actor que se declara un mandado de Dios para quedarse con esas tierras. O sea, ¿cómo reconocer que en estos distintos lugares donde se produce la voz moderna de las comunidades que sufren procesos de desposesión, o sea, primero, cómo encontrar la modernidad, cómo reconocer la modernidad, la agencia y el análisis crítico que portan los documentos históricos y portan las voces y las huellas de actores que han sido exotizados por el discurso oligárquico imperialista, por el discurso etnológico. No estoy hablando en términos programáticos aquí, estoy hablando en términos de categorías de dónde provienen algunos paradigmas del conocimiento que exotizaron y esencializaron
las sociedades periféricas como sociedades sin historia. Cuando nosotros estamos rodeados de archivos donde esas voces son críticas, son modernas, son analíticas y usan el lenguaje de lo público y de los bienes comunes y de la felicidad colectiva de una manera radicalmente moderna. ¿Y cómo conectar eso con el surgimiento de una voz crítica también que existe en el campo de la prensa, del pensamiento? O sea, cómo hay una corriente democrática también en el pensamiento académico, en la producción estética, en la obra literaria. Esto es un poco lo que nos está preguntando Mariátegui cuando nos sugiere que cuando se conecta en la voz de César Vallejo con el mito andino va a surgir la voz nacional en el Perú. Y esa conexión es una conexión histórica pero esa conexión histórica, los métodos de la conexión histórica no tiene mucho sentido explicar aquí. ¿Cómo podríamos trazar? Solamente les puedo decir que no surgen espontáneamente y sin contacto, sino que precisamente hay corrientes partidistas a las que se suscriben las comunidades, usan el derecho de esas corrientes partidistas. Existen intercambios muy importantes y flujos de discurso y de conocimiento entre los letrados, entre los actores del mundo letrado. Si ustedes ven las biografías de los poetas, son a veces funcionarios públicos, son maestros de los ministerios de instrucción, es decir, no es que son poetas y porque los leemos en revistas de literatura no están conectados con el mundo social, al contrario, como encontrar dónde se movieron los maestros de la escuela pública y los gobernadores étnicos o caciques o cabecillas de una demanda, suelen estar en contacto, ¿sí? Suele haber una circulación que es un poco el método de la historiografía, demostrarlo y revelarlo. Pero definitivamente hay flujos entre ellos, es decir, no sería un encuentro que debería darse en el mundo de las ideas, sino que es un encuentro que, como nos sugiere Gramsci, también nos sugiere Mariátegui, se da en el mundo de la organización, en las matrices desde donde se produce el conocimiento, ¿ya? Se produce, de hecho, en común, en diálogo, las vanguardias y el modernismo crítico se producen en diálogo, no en una distancia esencial, sino en diálogo con las disputas que hay contra la desposesión y por la inclusión ciudadana de las clases plebeyas y en procesos políticos de tipo nacional. Un elemento clave del desarrollo de esta matriz de pensamiento de Mariátegui, que además es muy leído en los países andinos, en todos los países andinos, en la formación de un socialismo heterodoxo que existe en el mundo andino. Como hay otros socialismos, otros marxismos heterodoxos, o digamos más que marxismos, hay otros socialismos y comunismos heterodoxos que no responden, digamos, a los dictámenes de la Internacional Comunista de manera literal, sino que hacen sus propios aportes a ese debate. Y siendo uno de los elementos claves de ese debate justamente el problema de las culturas el problema de los lenguajes populares. Una de las interrogantes que hacen Mariátegui, pero que también hacen los socialistas ecuatorianos en diálogo en los años 20, es, a ver, el problema proletario, que es el problema central que piensan las izquierdas, el problema de la clase social, surge no porque hay una doctrina mundial a la que nos suscribimos como religión, sino porque hay una experiencia de que la oferta de igualdad por la que combatieron las clases medias populares y todas las clases combatieron para constituir órdenes republicanos, esa oferta de que hay un horizonte que vamos a realizar a través de la guerra política, y ya fundamos las repúblicas y de aquí en adelante hay unas bases de partida, están siendo destruidas por la creciente concentración de la riqueza y hay una reconstrucción hay un nuevo estamentalismo en el contexto de la crisis, hay una deshumanización en el contexto de la crisis, hay un retroceso de los valores de la república en el contexto de la crisis, en ese marco surgen las violencias en la época de la crisis, las masacres, lo que hoy estamos volviendo a ver en los países más neoliberales de América Latina, un incremento brutal de la violencia y una deshumanización brutal.
Eso sucedió en la época de la crisis de los años 20 y 30. Entonces, el horizonte de la civilización que progresa y que finalmente la república, sea la república liberal o la república radical, nos va a llevar a algún horizonte como especie o como humanidad, se resquebraja en la crisis. Y hay unas diferencias que deshumanizan a una parte de la sociedad. Y en ese contexto, surge la tesis de, o sea, se vuelve a pensar el concepto de clase. Y la idea del concepto de clase introduce una reflexión, como todos sabemos, de que existen condiciones materiales en las cuales se imponen lógicas de dominación que deshumanizan, ¿sí? O sea, que hay condiciones materiales que hay que hacer una crítica a la economía política, que está claro en Marx, pero que se retoma justamente en el contexto de la crisis, porque estamos viendo del origen del socialismo en América Latina desde la década del 20. Hay radicalismo en 1845, pero el socialismo, el concepto de proletariado, surge a principios del siglo XX y en el contexto de la crisis. ¿Cuándo se introduce el concepto de proletariado o de clase, que va a ser un elemento clave que va a transformar el mundo del arte también, como ustedes lo saben? Surge cuando se observa que la oferta de integración humanista por la que lucharon todos, perdieron o ganaron, pero lucharon todos, se ha roto, ¿sí? Y se ha roto porque hay una construcción de subhumanidad otra vez. Y en ese contexto, el concepto de proletariado y de clase no surge por influencia de un pensamiento global, sino surge como una crítica de las condiciones de desigualdad antihumanistas que se están produciendo en el contexto de la crisis. Y surge en la prensa de los partidos políticos anteriores. Surgen las sociedades políticas obreras y democráticas, no estoy hablando del proletariado industrial, surgen las sociedades obreras urbanas de Lima, en las sociedades obreras de Guayaquil, que son parte de la cultura liberal, de la cultura democrática, que son trabajadores del comercio, que son artesanos. Poco a poco la desigualdad termina con los negocios agroexportadores también, y hay una entrada, una conexión que es claramente identificada por Mariátegui, una reconexión entre las sociedades campesinas y las sociedades obreras más mimadas de las zonas urbanas. Entonces la deshumanización de la que ya siente el obrerismo urbano, su deshumanización, su racialización, le conecta con el testimonio del campesinado que también se humanizó en el siglo XIX y sintió deshumanizarse en el contexto de las repúblicas. Esta deshumanización es un testimonio común que comparten ya el obrerismo más mimado de las ciudades, las clases medias de la crisis, dice Mariátegui, es verdad, doy fe, y el campesinado. Y conjuntamente elaboran un relato de su deshumanización. Entonces, el relato sobre el proletariado, que surge en la nueva novela de 1920, no es el proletariado copiado de un dictamen, de una lectura foránea, no es un extranjerismo tampoco. Como no lo fue el modernismo, el discurso de clase tampoco es un extranjerismo. Es una conciencia de la crisis y es un testimonio compartido de la deshumanización que está experimentando, y deshumanización significa no que nunca fuimos humanos y nunca lo seremos, sino al contrario, que lo fuimos, que lo luchamos, que lo creímos y estamos dejando de serlo. Es una desposesión de su humanidad lo que inspira el concepto de clase y de proletariado en la prensa modernista, liberal y radical que existe ya por varias décadas en América Latina en el momento que surge el concepto de clase. Los que elaboran el concepto de clase lo elaboran además como un modo de comunicación y le dan sus propios nombres. Por ejemplo, en el caso del Ecuador surge bajo el nombre de Yo Juan Cholo. Surge por primera vez en un periódico que se llama Bandera Roja, pero es un periódico que es parte de una organización de pequeños comerciantes de cacao. Bandera Roja no surge de un proletariado industrial inglés y se copia en el Ecuador, surge de una sociedad democrática, el Partido Liberal Obrera, y analiza esta desigualdad que deshumaniza. Y el análisis que se plantea desde el socialismo heterodoxo, que además lo debaten en la Internacional Comunista, pero sobre todo construyen su horizonte cultural en nuestros países, es que el relato popular que puede hacer la crítica de la economía política oligárquica y defender una economía política plebeya, básicamente es la disputa entre economía política oligárquica y economía política plebeya,
reconocer que hay dos apuestas de la economía política popular, la economía política nacional, dicen las clases medias, versus la economía política de la dictadura bancaria. Eso se enfoca de manera muy clara, que esta economía política tiene que ser sometida a crítica, desnaturalizarse, y además que existen condiciones materiales que hacen posible la ciudadanía y condiciones materiales que expanden la dominación. Entonces hay una conexión entre este proceso de deshumanización simbólica, literaria, y el surgimiento de discursos fóbicos, racistas, incluso momentos de violencia justificados por discursos racistas. Hay una exacerbación del discurso darwinista, del positivismo racista en contra de poblaciones que creían en derechos, que creían en un horizonte de ciudadanía, que participaban de la prensa popular y de la esfera pública, y esta deshumanización está acompañada de un discurso fóbico, esencialista y racista. También el discurso socialista heterodoxo de estos países dice, hay una relación directa entre desposesión y discursos fóbicos esencialistas de tipo racista. Eso es parte de su análisis crítico, eso es parte de la producción del discurso modernista en América Latina. Está acompañada de los poemas que juegan a la alegoría, estos discursos críticos y microrelatos en que el poeta se identifica con el sujeto deshumanizado de la crisis, a que se le ha racializado y se le ha construido una casita de palitos, pero dice, esto es normal. No, esta persona me dijo, yo soy ciudadano 10 años atrás, ¿ya? Eso es parte del microrrelato de las revistas literarias modernistas y de la prensa modernista latinoamericana. Hacen la crítica a la economía política, registran la deshumanización asociada a la desposesión, la naturalización de relaciones de dominación a través del discurso racial y un retorno del discurso conservador. Hay un pacto entre el discurso racial de las ciencias y el discurso neoconservador del gamonalismo. Se puede identificar su pacto. Y también Mariátegui plantea, no solo Mariátegui, sino los modernistas latinoamericanos que están transitando hacia la vanguardia sobre la base de esos motivos comunes críticos, plantean que este sujeto que asume esta voz proletaria, que es una voz crítica que dice, a ver, estos barrigudos, dice, es que ese primer artículo me lo sé casi de memoria, pero es como que dice, los barrigudos burgueses con los que constituimos el mismo partido, ya no nos ven como humanos, así que yo tengo que dar mi propio testimonio. Así empieza la voz de él, ¿no? Este es un proto sujeto, o sea, es la primera voz de este sujeto crítico popular que se racializa a sí mismo. Yo dice, soy cholo, ¿sí? No dice, soy el próximo ciudadano plebeyo, o sea, no se viste ya la francesa con su tipografía después de la guerra. No es el veterano de guerra vestido como la civilización, sino que es vestido que se reconoce como raza, ¿no? Si fue racializado, me apropio de esa racialización. Y este es construido como un sujeto con una profunda subjetividad por las vanguardias, es un sujeto con deseo sexual, con deseo de ser amado más que nada, que se pregunta, ¿por qué no soy tan amada ¿por qué no soy amada si soy moderna? ¿Por qué no soy amada si tengo la mejor ropa porque yo misma me la coso? ¿Por qué no soy amada si yo puedo enamorarme? Y los chicos se pasean y se llevan a mis amigas, pero conmigo no. ¿Por qué? Si nadie sabe que mi madre vende mote en el mercado. Si además ya se murió, ahora sí me van a amar. ¿Por qué no me aman? Porque tiene sangre de chinche, le contestan los interlocutores en la literatura, ¿no? Hay un análisis de la relación entre el deseo y ¿por qué no tengo el deseo del otro? Es por la racialización. O sea, estos sujetos de la literatura de vanguardia tienen una subjetividad crítica, no solamente en términos de las bases materiales de la ciudadanía, reclamos de redistribución que forman parte del discurso crítico de la época, sino que entran a mucha profundidad en el análisis de la perspectiva de la subjetividad de lo popular. Es decir, no es lo popular que aparece en forma de masa, de lucha, y sus motivos son étnicos porque hay que representarlos a través de su lenguaje de origen, sino que son sujetos étnicos que reflexionan críticamente en la obra, que desean, que se preguntan por qué no son amados, que critican el mundo cultural, son sujetos modernos plenos. Esa es la literatura de vanguardia más interesante, que está alimentada por las tradiciones modernistas democráticas. Entonces, no se trata de incluir motivos rurales en el arte, las vanguardias. No se trata de pintar campesinos como objeto de representación. No se trata de traer lo popular sin voz, sino se trata de mirar desde la crítica
de Juan Cholo, o sea, desde la crítica de esta desposesión, de esta periferia, someter a crítica la imposibilidad de ser parte de la economía del deseo de los otros, de poder transitar en términos identitarios, convertirse en otro. ¿Qué tan posible es para una mujer de origen indígena convertirse en una modista urbana y ser amada en la ciudad? Se preguntan los sujetos de esta literatura. ¿Ya? ¿Y qué tan posible es que cuando viene el Estado a construir un proyecto nacional en la escuela indígena, pueda escuchar que no tiene que llenar un formato donde le dice cómo se hacen las cosas bien, sino que él hace bien, pero además tiene una memoria de las disputas, un archivo que tiene en su casa, que es la historia del Estado, y que en cambio el visitante técnico, no sé si ya ni siquiera me están siguiendo, pero lo que pasa es que hay un Ministerio de Educación en Ecuador y en México muy poderoso y en las dimensiones gigantescamente distintas de México y Ecuador. En ambos casos son unos ministerios de educación que son pilares fundamentales del Estado desde el siglo XIX, educación pública, urbana y rural, para los dos géneros, universal y gratuita, que ahora la están destruyendo, pero que puso en contacto, y este es otro de los temas claves de la literatura de vanguardia, puso en contacto a poblaciones urbanas letradas, o sea, los maestros normalistas y los otros maestros que eran parte del mundo letrado y de la esfera pública y que estudiaban mucho, o sea, era muy rica la biblioteca de esa formación de esos maestros. Eran letrados en un sentido vasto, no solamente sabían leer y escribir, eran cultivados en proyectos pedagógicos, en literatura, en discursos y debates de lo nacional, en filosofía política y en las letras básicas y en las matemáticas, y iban a la zona rural, y también había formación de maestros indígenas y maestros rurales dentro de este esquema nacional. Pero parte de la literatura más rica de ese periodo muestra el impacto que tiene para ellos entrar en diálogo con intelectuales indígenas que están en las zonas rurales. Y no están como intelectuales indígenas que se plantean la intraductibilidad de las lenguas, sino como intelectuales indígenas que tienen su propia perspectiva del proyecto nacional. Es decir, no llegan ahí y se encuentran con un marciano, sino que llegan ahí y se encuentran con un interlocutor más radicalizado y más crítico, que además tiene un archivo histórico de las disputas de su comunidad. Entonces es brutal, porque aparte de que son esto que hablamos de las constelaciones del conocimiento, y ambos son acumulados de finalmente una historia democrática, tanto el intelectual indígena como el maestro o la maestra letrada, que es también la experiencia del encuentro, tiene un impacto súper importante en la literatura y es tratado como una experiencia transformadora para las dos partes, ¿ya? Donde se ponen en riesgo las subjetividades ontologizadas de las que provienen. El uno viene con un manual. Me acuerdo mucho el cuento que se llama El encuentro entre el inspector Benítez y Mariano Guamán. Entonces el inspector, como parte de un operativo prusiano, también llega y dice: han hecho bien las cosas, este es el esquema, llene aquí, si usted es pícnico, si usted es atlético, el tipo de estructura racial, el fenotipo, que es un problema también que se debate, por cierto, en Benjamin, se debate el problema del fenotipo, la clasificación, las buenas prácticas, la tecnología, la pedagogía, y el tipo lo llena bien, pero a lo largo le da una información mucho más profunda de cómo se constituye el proceso de instrucción pública nacional en la zona rural y cuál es la perspectiva rural. Y la perspectiva rural, eso sí, debo repetir para distanciarme un poco de lo que pasa en el presente y que lo que puede pasar en sociedades que están pensando el problema étnico no es que la etnicidad exige no ser entendida. La exigencia no es de el no contacto, el respeto sin traducción, sino precisamente el atrevimiento a lo que en el otro cuento, Sangre Pesada, se llama a que nos amemos, es decir, a que nos traduzcamos, a que nos deseemos, a que nos entendamos, a que finalmente tú me transformes. O sea, no mi apuesta y mi amor por ti, o sea, mi apuesta por ti no es la de respetarte sin querer ni entenderte, sino justamente es que me transformes, ¿sí? Saber que eres más radicalmente moderno que yo. Y eso es uno de los ejes claves de la literatura de vanguardia, inspirada por los modernistas, de la literatura de vanguardia de la corriente democrática. Ya, bueno, creo que me voy a quedar un poco ahí porque lo tomé como una conversación, lo presenté como una conversación. Espero que hayamos estado una parte de nosotros contentos con eso, contentas. Pero por eso podría irme mucho más de largo y creo que ya no, ahí no más me voy a quedar. Muchas gracias. Vamos a ver si
si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Valeria. Sí, o alguna aclaración de algo que no se entendió, con todo gusto. Sí, ¿me puedo romper el hielo? Sí. Dale. No, pues tengo varias cosas, pero voy a... Bueno, no hacen falta los elogios, vamos a ser como feísimo. Dale un elogio, por favor. No, tengo muchas preguntas, pero quiero hacerte dos en concreto. Es decir, por un lado vos describís la operación que hace Benjamin, ¿no? En el sentido de, y lo hiciste de manera quirúrgica, ¿no? Es decir, cómo funciona la alegoría en Benjamin y cómo la alegoría está destruyendo la idea del símbolo, y del símbolo que aparece como forma de movimiento del pensamiento en el positivismo, y es creer que las cosas son las cosas, ¿no? Esto es un lápiz, Dios está en el celular, ¿no? Y lo creo, y Dios me habla, ¿no? Es decir, eso se quiebra con la idea de la alegoría, e incluso en términos políticos, para Benjamin el peligro de lo simbólico en ese sentido es el peligro del fascismo, ¿no? Porque el fascismo es el que dice, no, hay que matar al judío, pero hay que matarlo de verdad, porque es la manera en la que la comunidad se va a poder reconciliar consigo misma, ¿no? Entonces es una operación simbólica, y por eso para Benjamin la alegoría es una alternativa no solamente estética, sino al mismo tiempo política, ¿no? Como dijiste vos de manera muy precisa. Hagamos como si, es decir, ahora mismo esto es un teatro, estamos haciendo como si. Es un entrenamiento para construcción de pactos sociales, pactos políticos. Exacto. Y ahí lo que te pregunto es, ¿qué pasa con...? Claro, porque vos decís que él se distancia de la idea de religión y de la idea de mito. Y claro, y ahí la pregunta es, ¿qué pasa entre eso y lo que está proponiendo Mariátegui? Porque Mariátegui sí está proponiendo una idea de mito, ¿no? Mariátegui, lector de Sorel, lector del mismo Gramsci, ¿no? El mito y la estrella. Pero a mí me da la sensación que la idea de mito, y por lo tanto vuelve el problema de la religiosidad, y vuelve el problema de la religiosidad en un sentido secularizado, curiosamente, que es el problema que tenían los románticos alemanes, y es el problema que se puede ver en el intercambio epistolar entre Hegel y Hölderlin, que ellos se declaran, incluso hasta el final de sus vidas, cuando ya no son jóvenes jacobinos, se declaran que son militantes de la Iglesia invisible, ¿no? Pero ser militantes de la Iglesia invisible es ser jacobinos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que pareciera, y esto te lo pregunto a vos, ¿qué pensás? Pareciera que en Gramsci y en Mariátegui no se está renunciando a una idea de religiosidad, pero la idea de religiosidad curiosamente coincide en cierta medida con la idea de alegoría en Benjamin. Es decir, no renuncia al término, pero lo sigue conservando, pero hace una operación distinta. No es la religiosidad católica, sino que es otra forma de pensar la religiosidad, ¿no? Entonces, eso lo dejo ahí, sobre todo por lo que vos misma dijiste también, porque el mito sigue apareciendo en Mariátegui y en Gramsci. Lo arcaico está, y en De Martino también va a estar lo arcaico, ¿no? Lo arcaico como futuro. ¿Qué significa lo arcaico como futuro? ¿No? En toda esta cuestión del... Porque en el fondo, si te fijas en los dos, está operando la idea del secreto. No sé si me explico, qué es lo que intenta destruir el positivismo. Entonces, por un lado, esa cuestión como para pensar qué pensamos de todo eso. Y por otro lado, perdón que me extienda, porque no debería estar yo hablando, debería estar hablando los demás, pero la quiero aprovechar porque si no se me voy a olvidar. Vos planteaste un escenario, y es súper lúcido, y estamos en una situación muy parecida a los años 20 y 30, lo venimos diciendo desde el 2016, tenemos una dictadura bancaria, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo un proyecto de democracia neoliberal, tenemos la emergencia de extremas derechas, y tenemos al mismo tiempo la búsqueda de una internacional tamala progresista, republicana, plurinacional, popular, etc. En todo este escenario, lo que tenemos es, en la extrema derecha, de nuevo la reactivación de los discursos del odio, y el odio contra las diversidades sexuales, contra las mujeres, contra los migrantes, contra los indígenas, etc. Pero acá hay un elemento novedoso que a mí me está preocupando, y es lo que está haciendo, digamos, la democracia neoliberal, o ese liberalismo de élite. Porque ese liberalismo de élite supuestamente no genera deshumanización, supuestamente no genera despojos de humanidad, porque supuestamente incluso muchos son referentes del feminismo, del ecologismo, pero curiosamente en el tipo de producción que están haciendo del feminismo y de ecologismo, están creando formas de
clásica víctima del discurso facha, ¿no? Es decir, la que ha sido víctima del discurso facha, la diversidad sexual, las mujeres, el indígena, el negro, recogen a esas figuras que han sido cosificadas por el discurso de la extrema derecha, las recogen, las reivindican, pero las reivindican en un sentido neoliberal y vuelven a esos actores en productores de desposesión de la humanidad de otros actores. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, los convierten, curiosamente, recogen el viejo discurso de la exotización, porque los convierten en otros, ¿no? Porque son otredades exóticas que hay que respetar y no traducir, como decís vos. Entonces, respetemos, no traduzcamos y convirtámonos en actores del punitivismo, ¿no? Del desprecio de lo masculino, creamos un ecologismo de élite, ¿no? Entonces, si ahí no está engendrándose algo nuevo, esa es la pregunta que quería hacer. ¿Ya contestó? ¿Perdón? ¿Contesto de una vez? Sí. Okay. ¿Pero qué contesto? No, mentira. A ver, a mí me parece más bien que lo que has hecho, Lu, es poner énfasis en algunos de los elementos más interesantes de justamente tanto de las reflexiones de estos tres autores y de esa época que requirió una regeneración del método de conocimiento. O sea, los años 20 y 30 fueron un momento no de surgimiento de nuevos temas literarios o de usos latinoamericanos del marxismo, que ya es del siglo XIX, sino fue un momento de revolución epistemológica en todos los campos, porque eran campos conectados. Y eso es, tú asientas muy bien el problema de la sensibilidad o de la espiritualidad y de la lógica, o sea, el modo en que opera el lenguaje, el modo en que nos comunicamos en el lenguaje, el modo poético de la comunicación, el modo erótico, el modo poético de la comunicación. Sobre eso hay una reflexión y hay toda una serie de relatos que vale la pena analizar desde la perspectiva de que esta revolución epistemológica exigió un método de conocimiento que tuvo que revalorizar el aspecto simbólico, el aspecto alegórico y los afectos no solamente como modos de comunicación y de convicción y de apelación, como dirían, como se acusa a los populistas que hicieron, que movilizaron los afectos, ¿no? Más bien, digamos, el discurso de odio justamente intenta movilizar los afectos, ¿no? Pero la revolución epistemológica de la crisis clásica, que es algo que podríamos hacer ahora, esta revolución epistemológica introdujo una reflexión sobre los afectos, digamos, el mito, o sea, sobre la moral se llamaría en esa época, ¿sí? Es la moral, el lenguaje moral o el lenguaje político, digamos, los afectos políticos, las identidades políticas como parte de los modos en que vamos no solo a comunicarnos y a movilizarnos en contra de la banca, sino también del modo en que nosotros debemos conocer. Es decir, si nosotros hacemos un bloque político, tenemos que tener un propio método de conocimiento, que es nuestro método de análisis crítico. Y en ese método de análisis crítico, todo este tema de la espiritualidad es fundamental. Creo que hay mucho que investigar al respecto, pero yo no diría que Benjamin, al contrario, no es de entre los tres el racionalista. No, claro. No. Los tres son igual de fantasma. El problema del fantasma, el problema de... A ver, ¿cómo sería? Yo creo que esa pregunta es súper compleja de responder. Me gustaría tener la respuesta precisa. Tengo unas intuiciones de cómo esta revolución epistemológica impulsa otros mecanismos para relacionarse con el lenguaje. Uno de esos, como digo, es la llave, el pacto de compartir un código que plantea la alegoría y el compartir la tesis de que la construcción alegórica es arbitraria y que estamos juntos construyendo una arbitrariedad, construyamos una que nos convenga, más o menos así pragmáticamente. Por otro lado, el mito andino visto como una producción de lenguaje presente que se transforma y que puede ser la matriz de un pensamiento crítico, porque de hecho es a través del lenguaje mítico, llamémoslo mítico, el lenguaje en quichua se putea al amo, pues, ¿sí? Si en quichua se putea al amo, en quichua o en el español indianizado que hablamos todos en la región andina, inclusive en Chile, déjenme decirles,
se tiene que construir los sentimientos y las perspectivas críticas, y se está construyendo la crítica a la economía gamonal. O sea, nuestro lenguaje está vivo, ¿no? Esa es la otra. Pero está vivo no porque es un instrumento de conocimiento que tiene que tener no tiene que disciplinarse bajo las características del racionalismo instrumental, ni tiene que disciplinarse para conocer mejor un objeto ontologizado, ni tiene que disciplinarse dentro del método del positivismo, porque justamente todo ese método es mítico. Lo que no es mítico es nuestro pensamiento sí es crítico. Un poco le está diciendo, más mito es el positivismo que el pensamiento andino, con todos los afectos que el pensamiento andino tiene, y no estoy hablando de una episteme otres, sino estoy hablando de una lectura colectiva antagónica a la dominación, eso como lenguaje, que tiene además su propia poética y su ternura y todo eso, sin duda. Y en el caso y los tres son lectores de Sorel. Los tres son lectores de Sorel, y es muy influyente el trabajo de ellos. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar en esos términos en el presente? Eso más bien es una pregunta que deberíamos hacernos entre todos. O sea, ¿cómo activar un método alegórico para una producción estética y cultural que nos exija hacer un pacto sobre cuáles son las reglas de nuestro código para este juego, que es el juego de vivir como humanos? O sea, para producir digamos, en la alegoría no importa tanto si es el mismo plano sintagmático. No es tan relevante el plano sintagmático, aunque pueda ser bello y te pases una vida leyendo literatura. No es realmente lo que te está contando lo tan relevante cuanto el pacto que te está proponiendo de que estamos inventando un lenguaje juntos, que estamos construyendo una poética, y que tú te metiste en el escenario, como el colega literato que va a venir ahora, que te mete en un escenario poético, y tú tienes que decir, bueno, y ahí voy, ya que estoy aquí, me quedo, y entonces aprendo tu lenguaje, y no te creo esta parte, y mira cómo te destruyes acá, y yo lo habría hecho de otro modo, y eso se llama secularización de la política, ya. Tal vez deberíamos jugar a este juego, o sea, por lo menos ya que está escrito, podemos poner en experimento estas tres propuestas, a ver cómo nos va. Y me parecería interesante pensar un proyecto colaborativo para construir en términos alegóricos una invitación al arte alegórico como una invitación a un método crítico político de construcción de símbolos. ¿Por qué no? Es lo que están proponiendo ellos que hagamos y que haga la izquierda. Sobre la segunda reflexión, sí, esa es una cosa súper dramática, porque las derechas de la crisis contemporánea, o sea, el neoliberalismo ha tenido varias fases. Bueno, ustedes lo conocen desde los 70, y en los 80 ya estaba instalado también en el resto del continente, pero en el resto del continente no tuvo una forma tan pura y tan, digamos, arquetípica como la tuvo en Chile, que destruyó, bueno, no sé, no me voy a meter a hablar tanto sobre eso, sobre este país, pero bueno, que tuvo que construir un mundo y construir otro, ¿no es cierto? O instalar otro. En los otros tuvo que combinarse con lenguajes hegemónicos vigentes. Entonces el neoliberalismo, en países donde había muy bien asentado el reconocimiento de los derechos étnicos como parte de las ciudadanías étnicas, había bilingüismo, había parte de la constitución, es la representación de las comunidades indígenas, tenían titulación de tierras, pero no para tener territorios autónomos y que hagan su planeta, sino en medio de las zonas productivas, sus antiguos territorios, en medio de las ciudades, es decir, la ley de comunas, las leyes de comunas en México y Ecuador, por ejemplo, y por algún tiempo también en Guatemala, hasta la contrarrevolución, daban un lugar a las ciudadanías étnicas como parte de los procesos nacionales y de los derechos económicos y políticos nacionales. Y ellos eran actores muy importantes en la izquierda política intelectual. O sea, son agentes claves de la constitución de lo nacional, los gobiernos étnicos, las comunidades indígenas y los sindicatos indígenas, ¿ya? Los partidos indígenas. Y los partidos de izquierda con sectores confederados, obreros, indígenas, campesinos, no es relato. Entonces, cuando entra el neoliberalismo, no entra en la madela de tierra arrasada y construyamos de nuevo reglas de privilegios para el capital, sino que construyen las reglas de privilegios al capital incorporando el lenguaje de la hegemonía que se ha construido por las anteriores décadas. Pero transforma estos sujetos políticos de reconocimientos de derechos sociales, de derechos democráticos, que forman parte de la defensa de las garantías y bienes públicos, los va convirtiendo en sujetos de derechos de reconocimiento cultural, pero que han renunciado a todas las otras formas de participación en la disputa por los bienes comunes y por los bienes colectivos.
por proyectos nacionales o de clase. Y hace una inversión institucional, cultural e incluso financiera en que se lee en un momento de violencia, como es en todos lados del neoliberalismo, porque precariza, descampesiniza, transnacionaliza, rompe con un montón de cosas, rompe con derechos sociales, con instituciones históricas de los derechos sociales, en un momento de shock, como hace todo neoliberalismo, ofrece una salida a estas comunidades que habían sido agentes de la construcción nacional y democrática, les ofrece la salida del reconocimiento, ¿sí? Y eso les sirve para algunos mínimos niveles redistributivos, no tanto económicos como de prestigio y poder político, y claro, no juega a tierra arrasada, pero el efecto de ese pacto o sea, las conquistas son capitalizadas por el neoliberalismo. Las identidades y las conquistas son capitalizadas por el neoliberalismo, que es una estrategia muy perversa, y es más difícil, no sé si sea más difícil reponerse que a la tierra arrasada, que ustedes están intentando reponerse. Ambos extremos, sí. Que no solamente el neoliberalismo, sino también movimientos de izquierda, A eso voy. totalitarios, como el venezolano, como el cubano, allí también se invitaron a las etnias, invitaron a las personas interesante a pertenecer y luego las deshumanizaron. Claro, la clave de la deshumanización, más que la precarización, porque eso es más directo, es la despolitización. Esa es la construcción en sujetos de reconocimiento cultural que no se juegan a los conflictos de los otros, y sobre todo el límite de sus aspiraciones, ¿no? El límite, la imposibilidad de pasar de una condición de subalternidad en la que reciben reconocimiento, pero no pueden ser la voz de lo popular. Eso es lo que hace el multiculturalismo incorporado por el neoliberalismo o por cualquier forma de autoritarismo. Sí. Hay una pregunta en el chat. Sí, él también tiene una. Claro, pasemos a la Yo sí quiero agradecer porque fue fascinante también ver la cantidad de estratos por las cuales podríamos concentrarnos solamente en algunos de ellos. Y digamos, lo que quiero preguntar, comentar, tiene que ver con el hecho de que hayas elegido, ¿no?, esta triada, ¿no?, Benjamin, Gramsci y Mariátegui, que también son, dado que hablabas del antagonismo como producción de conocimiento, que también son tres pensadores agonistas. De ahí el famoso libro de la agonía de Mariátegui, etc. Y que esta superposición de tiempos, ¿no?, de que parece que todo el tiempo estuvimos hablando del presente, ¿no?, y estábamos hablando de la década del 20, de la década del 30, y esta sensación de, no sé, pienso de como la República de Weimar en 2019, bueno, más bien en 2019 como un retorno de las condiciones con la República de Weimar, ahora el retorno de las condiciones para el advenimiento del fascismo mundial, etc. Me parece que hay una hipótesis muy potente para volver a pensar las potencias de lo arcaico. Porque sobre todo cuando citabas y usabas, mejor dicho, en el mejor sentido a Benjamin, recordemos que cuando Benjamin tiene su disputa por el mito, le quiere disputar el mito al fascismo, porque sabe que Mussolini ha construido la unidad nacional por medio de un relato mítico, y que incluso hay este famoso mitólogo suizo, maestro de Nietzsche, Bachofen, que está siendo usado por el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, lo que da en los 30 es la disputa por el mito. Y también por Engels. De hecho, Schelling se redita la filosofía del mito de Schelling en los 30. Engels está, o sea, el Casir, el mito del Estado. O sea, el mito se vuelve el lugar donde las izquierdas y las derechas se eso está clave. Y yo creo que en el caso americano, el mito tiene esa potencia para conectar no solo con las religiones populares, sino con lo que está fuera del espacio, no solo fuera del tiempo, porque siempre pensamos el mito como lo que está a origen, ¿no? Lo que no tiene Claro, origen, en relación a la etnología. pero quizá lo que no tenga espacio, como una nueva topografía. Entonces, me gusta mucho tu hipótesis porque en esta potencia de lo arcaico, ¿no?, lo arcaico quizá no tenga que ver con el futuro, sino que tenga que ver con el pasado que no logró suturarse, el pasado que siempre está retornando de manera reprimida, ¿no? Ese pasado que no se nombra. Entonces, mi pregunta es justo sobre la mitografía. ¿Cómo escribir el mito? Porque
está claro, por ejemplo, lo que hace María Luisa. Lo que hace María Luisa es abrir la posibilidad de comunismo antiguo. ¿Cómo está eso? Pero hoy día, dado que no siempre casi estamos hablando del presente, es que le tenemos un pavor al mito. Seguimos siendo muy positivistas en ese sentido. Y al mismo tiempo demasiado exotizantes con la noción del mito. Y quizá pienso, por ejemplo, hoy no ya me echando tanto, pero me encantó todo lo que ibas planteando de hipótesis. Pero por ejemplo, hoy leí un artículo de un estudio de estos estadísticos, sociológicos, que documentan, pero te dicen un síntoma de que en los colegios en España, sector de 15 a 18 años, ser moderno es ser reaccionario. Y estaba datado que hay ahora una especie como de prestigio, ¿no? En retornar a ser duetos fascistas. O sea, ser neogótico, neovikingo. Sí, o sea, las religiones antiguas apropiadas como identidad. Y al mismo tiempo, como retornar a estas viejas figuras de la masculinidad herida, pero ahora es la masculinidad heroica, como los 30 en Italia. Ahora en Italia. Y lo interesante que me llamó mucho la atención es que eran evidentemente colegios de sectores populares. Qué fuerte. Entonces, que el mundo nivel esté capturado por la mitología fascista en los 30 y que ese riesgo se pueda ocurrir ahora. Yo no sabía cómo pensarlo, pero habría una como sintonía. No sé cómo lo ves. Está súper interesante lo que me planteas y te agradezco mucho por las recomendaciones de conectar esto con toda una discusión sobre el mito y reediciones bibliográficas en ese periodo sobre el mito, que es una disputa contra el pensamiento inglés sobre el mito, con esta instrumentalización. O sea que toda la izquierda se lanza y el fascismo se lanzan a revalorizar para la modernidad del mito en los 30. No solamente, digamos, hay unas reflexiones puntuales, sino todo un fenómeno inmenso. Me interesa muchísimo. Gracias por la recomendación de pensar en estos otros autores. O sea, lo que estás comentando es muy fuerte. O sea, es el modo en que se explica el voto por Bolsonaro en Brasil también. O sea, a través de las nuevas iglesias, la construcción de estas identidades de tipo religioso, no solamente invocaciones a culturas tribales antiguas que siempre fueron parte del nacionalsocialismo en Alemania y han vuelto a ser ahora para la creación del fascismo contemporáneo, pero eso que es lo que permite construir una derecha de masas, ¿no? Porque, a ver, el neoliberalismo y las dictaduras del Cono Sur en los años 70 no tenían detrás una derecha de masas. Fue una operación institucional que apoyó a un grupo de clase minoritario, ¿no es cierto?, que operó el mandato de un grupo de clase minoritario. No es que había una derecha de masas. Esta es la primera vez que existe fascismo en América Latina, propiamente. Siempre fue periférico, había unos movimientos de unos católicos fascistas solitos, pero no era mayoritario. Ahora es poderoso el fascismo de derechas y forma parte de un resultado de un discurso de odio, de intolerancia política y de construcción de identidades grupales que no han sido absorbidas por la educación ni por el mercado, ¿no es cierto? A ver, uno de los países en donde ocurrió este tema de reconversión de gente de izquierda en fundamentalistas religiosos es Nicaragua, ¿no? En Nicaragua salieron de los hijos de los guerrilleros que tenían un discurso, digamos, nacional, racional, no sé qué, se convirtieron en fundamentalistas religiosos, porque después del retorno a la democracia, no hubo un relato cultural y un sentido del tiempo y del horizonte histórico que les permitiera convertirse en construir sus propias identidades con ellos, o sea, ligar estas identidades y encontraron identidades en el discurso religioso. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el pensamiento democrático o crítico para perder a tanta gente? Probablemente nos está haciendo falta justamente participar de alguna operación, digamos, hoy estamos obsesionados con eso, alegórica, que nos permita crear, digamos, sentidos identitarios que no se cristalicen, porque tampoco podríamos dejar el método crítico. El método crítico es nuestro capital, ¿no? O sea, la desacralización sí es nuestro capital. Pero desacralizar es un ejercicio afectivo, es un ejercicio simbólico, es un ejercicio de juego cultural también. No es una operación
que renuncie al propio mito, sino que es otra dinámica con el mito. Creo que por ahí podríamos hacer, porque sí se está perdiendo gente para el lado del fascismo en ese sentido. Claro, pero ahí meto la cuchara un segundo. Por favor. Ojo en no caer de nuevo en las filosofías de la derrota, que consiste en hacemos mal el diagnóstico y por eso nos equivocamos. Sí, es decir, no es que estamos perdiendo, yo ahí tengo distancias con vos. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años hemos tenido experiencias en toda la región americana de reactivación de todo el relato democrático del que estaba hablando Valeria. Es decir, se puede volver reactivo creer que eso no ha tenido lugar. Es decir, creer que no ha tenido lugar, y se puede volver reactivo creer que ahora mismo no está teniendo lugar. Porque en las elecciones en Brasil, claro que Bolsonaro estuvo fortalecido, pero Lula ganó. Sí. Hay que ir a segunda vuelta. Es decir, así como tenés subjetividades configuradas a partir de toda esta mitología fascista, porque incluso me gustó mucho lo que citaste del artículo en la prensa española, hay una artista que se llama Andújar que viene trabajando todos esos tatuajes arcaicos en los sectores plebeyos fascistas griegos, ¿no? Y si vos ves los sujetos que intentaron matar a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, tienen toda esa misma estética, es decir, es algo global. Pero al mismo tiempo también tenés subjetividades populares democráticas. Organización popular, organización de base, que están ahora mismo defendiendo la democracia, no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, si caemos en la filosofía de la derrota, donde creemos que se está perdiendo, empezamos a caer en la fantasía del otro. Lo que hay que entender es cuáles son los mitos que ya están funcionando, cuáles son los mitos democráticos que efectivamente están articulando democracia, igualdad, pluralidad, felicidad, porque me parece que hay que recuperar la idea de felicidad. Entonces creo que tenemos que pensarlo por ahí. Yo me rehúso a pensar está muy bien de manera pesimista, porque el pensamiento pesimista siempre es... Sí, de hecho, una de las cosas que nos ha ocurrido en este tiempo en países donde hemos disputado contra la alternativa del neoliberalismo autoritario es que a pesar de la cantidad de bombardeos que han habido en este último tiempo apuntando a la deshumanización, incluso en medio de la pandemia, se pasó en el Ecuador la ley más antihumanitaria que podría existir, en lugar de ayudar a sostener a la sociedad que estaba en tremenda crisis y en tremendo dolor social, se aprovechó para quitarles todos los derechos laborales. Hemos visto horrores. Ahorita, como decíamos con Luciana, parece que estamos ya olvidando como forma de protegernos lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Pero es inmediatamente ayer lo que sucedió y lo que sigue sucediendo. Ya, pero, chuta, creo que estoy cansada, ya me olvidé lo que iba a decir. La izquierda sigue haciendo autocrítica solamente, ¿sí? O sea, entonces sigue diciendo qué habremos hecho mal para que esto nos esté pasando. En vez de exponer, en vez de, como tú planteas, potenciar lo que existe todavía del campo popular. Sí, exacto, lo que existe del campo popular y ver hasta, o sea, activar lo que tenemos y lo que deseamos y reconocernos. Pero eso reconozco y tienes razón, no es que hemos desaparecido el planeta y mejor no lo digamos porque puede suceder, ¿no? Pero sí siento también que a veces las izquierdas tienen una nostalgia y un apego a su cultura, a la cultura de los 70, por ejemplo. Y ahorita están ocurriendo tantas transformaciones en el campo cultural y de las relaciones sociales que sería bueno conectar. O sea, lo digo así de manera muy simple. No conectamos, entonces está ocurriendo que esa conexión espontánea de las juventudes con nuevos patrones de relacionamiento, con una conciencia feminista y ecológica, que no es solo autonomista, sino que también es políticamente responsable con toda la transformación que se requiere para que exista, porque no va a haber feminismo en la dictadura del narcotráfico, eso sí les aseguro. Así que mejor buscar un proyecto más democrático para que pueda existir el feminismo, ¿sí? Y exista la ecología, en fin. A pesar de todo lo que se está transformando en las relaciones sociales y de toda la producción de nuevos lenguajes que hay, siento que todavía no estamos conectados ahí y por tanto puede ser una tierra baldía de alguna manera para que entren los mitos más fundamentalistas en vez de los mitos y los afectos que podríamos construirnos desde tradiciones más democráticas y de izquierda. Lo digo así como a este nivel de conversación. ¿No sé si hay alguna otra pregunta? Yo solamente quería decir una cosa, que yo creo que también hay que ser críticos, y
y ver que también hubo fracasos políticos, o sea, un fracaso político en Brasil muy claro, y eso se evidenció, o sea, que la gente respondió de alguna u otra manera a Bolsonaro, no porque sean fascistas o porque apoyen a Bolsonaro, sino también un castigo por lo ocurrido en el pueblo Lula. O sea, recordemos que Lula estuvo envuelto en un conflicto de corrupción. O sea, yo creo que sí hay que hacer la lectura crítica. Yo creo que sí, la izquierda, y yo que sí pertenezco a la izquierda, yo creo que sí debe haber una lectura crítica y deben de aceptar que hubo un fracaso político, porque América Latina se pintó de izquierda, o sea, hubo buenos movimientos. Lamentablemente, muchos fracasaron porque se involucraron en corrupción. Yo creo que esa lectura sí hay que darla y hay que ser críticos y hay que reconocer. O sea, pienso que hay que avanzar a un nivel de organización. Brasil es una buena opción, que Simón Dame un Tebet, segundo para que es terminar. de la socialdemocracia, llegó de tercer lugar. A mí me parece que eso es una buena lectura también. Como si la prefiero caer en derrota, me parece que es una buena lectura. Alcanzó casi 4 millones de votos. Es una mujer escritora, politóloga, historiadora. Y también le gustan los agronegocios. Sí, también. Bueno, Lula estuvo como de derecha, o sea, todos quieren su rabo de paja. Pero la diferencia entre Lula y ella es que, bueno, Lula estuvo en el gobierno, ella no lo estaba, o sea. Pero lo que quiero decir es que la lectura No, de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con que es importantísimo sostenerse en actitud autocrítica, que eso es parte de nuestra tradición cultural como corriente democrática. Pero a Lula no se le comprobó nada y por eso está libre. Entonces, gracias. Yo estuve en el caso de Odebrecht. No, pero ya cierra ya. O sea, yo estuve en el caso de Odebrecht. Pero ya le soltaron, porque después de preso sin juicio. Obviamente que hubo una persecución de todo tipo, y yo no lo estoy justificando, pero sí hubo un caso de corrupción. Bueno, en todo caso no es de eso lo que estamos. estamos. Un caso de corrupción tremendo. Sí. Yo estuve en el caso de Odebrecht en Venezuela, estoy reconstruyendo todavía mi ciudad, mi familia todavía están esperando que termine el ferrocarril. O sea, millones de millones. O sea, sí hubo una corrupción, sí hubo un escándalo. Sí lo hubo. Hacemos una pregunta. Vamos a ver el chat que es cortita y después le damos el cierre y la dejamos descansar. ¿Quién más? Una de ahí. Ya. Bueno. A ver, claro. Pensé que junto a Luciana escribiste el texto sobre volver al archivo. Como historiadora, ¿cómo crees que el archivo de obras artísticas y culturales nos permite pensar el presente? Recojamos las dos preguntas de una vez, ¿te parece? Sí. Dale. No es una precisión que no jamás defendería que esta izquierda de la derrota, ¿no? No dije que si uno parte de la derrota, ya está derrotado, ¿no? Pero creo que algo que ha sido como muy explícito es que precisamente, lo voy a decir ya en lo personal, ¿no? Pero el problema es la izquierda ilustrada y que ha sido demasiado autocrítica. O sea, yo creo que un error es el exceso de autocrítica, la derecha nunca hace autocrítica. Y segundo, que al mismo tiempo la izquierda se ha contaminado no de la lengua, pero sí de los vocablos de la derecha. Y pienso en todo el lenguaje de la corrupción. Eso es tacherismo puro. Es que de repente la izquierda se acuse de, es que es un corrupto X personaje de izquierda, X ministra de izquierda. Esa es precisamente la forma de vida que tiene la derecha, moralizando procesos institucionales. ¿No? Pues a mí lo que me preocupa es justo como para decir muy concretos, es que la izquierda ilustrada es una izquierda desmitologizada y que quizá una izquierda, vamos a llamarle fresca, por nada más por un adjetivo más acomodado, sería una izquierda que recurra a sus mitos, los mitos que han funcionado, que inventa nuevos mitos y que también recurra, como lo hicieron en la década de los 20 y los 30, a los mitos fundacionales, porque tenemos mucho material para resignificar. Que sea una izquierda que se atreva a escribir sobre el mito. No era una izquierda de batalla cultural, izquierda de semiología, no, una izquierda mitológica. Una izquierda que se atreva a tocar lo que la derecha no quiere que se toque. Y es la noción que, por ejemplo, pienso de salvación. Eso quedó como en un lenguaje religioso cuando quizá podría articularse de otra manera, ¿no? Pero en fin. Sí, tenemos bastante trabajo cultural que hacer, pero como diría la Luciana, tenemos grandes archivos y procesos y experiencias y organizaciones, así que justamente me parece que parte de esta discusión y los trabajos, gracias por la pregunta,
la persona que está en el internet, que hemos hecho con la Luciana, son parte de un proyecto de mapear estas constelaciones de pensamiento democrático, de pensamiento crítico y de métodos del saber moderno en una corriente de izquierdas y democrática y republicana que ha sido, que no ha sido canonizada o que ha sido... no ha sido parte del proceso de canonización que sí han sido los pensamientos conservadores, ¿no? O sea, si uno lee cuál es la historia de la sociología mundial, normalmente se toma en cuenta más un pensamiento organicista que el pensamiento crítico y democrático latinoamericano como parte de ese acervo. Y nuestra idea no es solamente, digamos, mapear esos archivos y esas huellas, sino activar esos dispositivos críticos que están en esos discursos, o sea, traerlos al presente. Y en ese sentido sí podría ser que estamos construyendo también una república sensible, como una corriente de... Tenemos una relación afectiva con esa corriente, con esas voces, y me parece que esa corriente generalmente ha sido muchas veces proscrita. Es decir, si uno, ya como historiadora y muy pragmáticamente les digo, si uno lee los libros de la historia del Ecuador, un caso muy poco conocido a nivel mundial como proceso nacional en el mundo moderno. No ha sido conocido ese país precisamente porque es un país donde hubo hasta antes de la Guerra Fría una organización de izquierdas indígena, montubia, afrodescendiente y de clase media, muy grande y muy incidente en diseños jurídicos y en diseños políticos. Y la Guerra Fría tuvo un papel muy importante en invisibilizar esa historia. Así como lo hizo en Guatemala, pero a través de la vía violenta que hasta ahora persiste, lo hizo a través de la precarización del archivo y de la desaparición de la participación de esta organización popular indígena de izquierda y plebeya en la construcción de la historia nacional. Hubo como una disolución, una desacreditación de esa historia. Entonces, todos los libros dicen que Ecuador ha sido un monasterio, donde hubo siempre un concordato, cuando el concordato en ese país duró 20 años o un poco más tal vez, pero fue abolido para siempre en 1895. Justamente la historia, si uno indaga un poco más en los archivos, es que Ecuador es el país menos monasteril de la región, es el país radical de los Andes. Y todos los archivos han sido sepultados, disueltos, proscritos. La historia de las izquierdas estaba en archivos privados, de las familias, y luego por ahí hubo una infiltración de un personaje que resultó, pienso yo, ser de inteligencia de la derecha, que en ese tiempo se disfrazó de izquierda, cogió todos los archivos, dice que se le inundó la casa. Es decir, en cambio, los archivos del pensamiento conservador están yo también me gradué en una universidad jesuita, están resguardados en las bibliotecas del pensamiento conservador, ¿no? Y nosotros tenemos que saber, como en el método que plantean estos tres colegas de los años 30 y compañeros de los años 30, que nos toca en primera instancia mapear, y esto responde a la pregunta del archivo, mapear dónde se produjo las huellas de ese pensamiento, o sea, ¿dónde están las huellas de ese pensamiento? Como dice la literatura de los 30, están en los archivos de las comunidades, están también en la prensa, también están en la obra impresa, también está en la obra académica y en la obra filosófica, pero no de manera desconectada con la producción de sentidos que se está dando en varios niveles de lo social y en organizaciones y en distintos actores. Hay que mapear esos géneros de escritura y de representación de una manera más, indagándole como un fenómeno más complejo. Lo mismo que se está haciendo en arqueología masónica, pues, que se está descubriendo la complejidad de ese mundo. La complejidad y el mundo, el legado del pensamiento democrático tiene que ser mapeado con la estrategia y la metodología de Gramsci, de Mariátegui, en lugares que no son solamente, que no los vas a encontrar en la canonización del pensamiento instrumental y del positivismo o digamos, del canon mundial de cómo se dio la historia de las ciencias y de las artes. Nos toca asumir otra metodología. Y entonces también, de manera relacionada, bueno, yo siempre pienso que hay que hacer historia primero, durante y después, pero creo que paralelamente podríamos activar algunas de esas experiencias para tener una relación con el mito. Yo tengo algo de amor intenso por el pensamiento crítico y la idea de la desacralización me gusta porque es
ha sido un arma importantísimo contra los mitos autoritarios, y ha sido el papel de las izquierdas desacralizar los mitos autoritarios. Entonces podemos tener una relación con los mitos, digamos nuestros mitos, de manera que sean críticos, que les permitan transformarse, que no nos congelen, ¿no? Que no nos hagan pasivos, que no sean formas de relación con el mito de tipo autoritario, o sea, que nos identifique y no nos permita transformarnos. Una relación con nuestra cultura que nos permita dejar de ser y transformarnos en otros y reconocer a otros. Pero hay una forma que podríamos, una forma de relación con el mito que forma parte de nuestra herencia, de nuestro legado cultural que debemos activar, porque ¿qué hacen las sociedades que son, o sea, los deudos de los difuntos que vale la pena recordar? Consisten no en hacer una cultura funeraria de honra del pasado, sino de hacer como en los Andes, pues llevarles comida, sacarles del cementerio, pasearles por la ciudad. Es lo que nos toca hacer con nuestro legado histórico, me parece. Sí, ahí está. A la entrada era de que me des un café para estar despierta de la ponencia. Muchas gracias.